Buenas noches, estimados. Estamos aquí otra vez para continuar con nuestro curso de quechua. ¿Ya? Aliyan simenele kakushangi skanguna. Chagaña no haga viña kaufman carne. Eso sí me viste remeida linda y eso. Tallintuta, ¿cómo están? Aliyanchu. Allintuta yachachay allintuta. Allintuta kachu Cosa, yachachish. alientuta. Estimados amigos, La Dintuta. alientuta. Ayer hemos estado trabajando a través de una tableta. Hoy día vamos a complementar, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Aquí vamos a transmitir. Ya. Estamos hablando de nuestros cursos de diálogo en quechua, ¿ya? Recuerden, hay algunos elementos muy importantes que debemos nosotros tener en cuenta, ¿ya? Uno de los recursos muy importantes en este caso que estamos utilizando son los pronombres interrogativos. ¿Ya? Los pronombres interrogativos, como les dije, cumplen esa función, pues, de darnos una idea, de lo que estamos, pronombre interrogativo que hemos trabajado, es el famoso pi. Y mathamgergar. Pi es realmente cuando tú preguntas y dices, ¿quién? Este sería el pronombre interrogativo en mención que vamos a conocer o que estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, es que, pues, ¿ya? Y me notas nunca que Jabari, Mari, ¿cómo puedo trabajar con esto? Entonces, lo que hicimos es lo siguiente, estimados amigos. Al día de ayer hemos trabajado con el Pita, ¿ya? Pita que viene a ser a quién. Hemos trabajado con el Piwan, ¿ya? Hemos trabajado con el Pipa, ¿ya? Hemos trabajado con el Piman, ¿ya? Y también hemos trabajado con el Pimanta. O sea, tenemos estos recursos o estas preguntas que hemos trabajado, ¿ya? Entonces, cuando yo te preguntaba y te decía, oye, piman, pipa, pimanta, es exclusivamente esto, ¿ya? Chile. Entonces, estimados amigos, mira, teniendo estas ideas claras del pita, piwan, pima, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que realmente estoy tratando de explicar? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todo bien? ¿No es cierto? ¿O algo está pasando por ahí? Oye, la manguillo, alguien te manda. Allinmi Ya, Uyarimushay. cosa. kusa. Ya. Excelente, mis estimados amigos. Ya, excelente. Ahora, cuando ya tenemos esta idea de pi, que viene a ser pita, piman, piwan, piman, pimanta, todos siempre nuestros recursos o como elementos que nos van a pedir para responder a esta pregunta, siempre van a ser miembros de familia, personas, siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Por ejemplo, no son las únicas que podemos utilizar. Podemos utilizar, por ejemplo, otra interrogante que puede ser piraico, pijina, ¿ya? También escuchaba hace tiempito la siguiente expresión que decía, por ejemplo, si aquí en todos los casos has utilizado pi, que te dice quién, piwan, con quién, pipa, para quién, piman, a quién, pimanta, de quién, ¿ya? Fíjate, en todos los casos. Entonces, hay un caso muy especial, estimados amigos, que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ya? ¿Y cuál es ese caso especial que debemos tener en cuenta nosotros? Ya, por ejemplo, ya tenemos aquí pita, piwan, pipa, pimanta, piman, pimanta. Hay un caso que dice pipi. Suena raro, ¿eh? También suena, hay otro caso que dice pi, araico, ¿ya? Piraico. Y el último sería pi, gina. Entonces, estos tres o estos dos últimos, ¿ya? O estos tres últimos nos faltaría completar, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer en este caso? Si yo ya tengo, por ejemplo, pita, piwan, pipa, aquí tengo pipi, pipi, mira, fíjate, ¿en quién estaría diciendo? Piraico, ¿por quién? ¿Ya? Y pijina, ¿cómo?
quién, ¿ya? Shemigam. Por ejemplo, pipi, como te dije, es cuando tú dices en quién. Cuando tú haces una cola que están repartiendo juguete y dices, oye, ¿en quién está? ¿En quién? Justo para eso sirve. El piraiku sirve para decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿ya? ¿Por quién? How do you get? ¿Por quién? Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Por quién? Piraiku ahanki podemos decir, ¿eh? También hay el caso pijina, que vendría a ser, en este caso, la pregunta, ¿cómo? ¿Quién? Ya está. ¿Cómo quién? Esa sería la pregunta, estimados amigos. ¿Ya? Habréis que, pues, ¿cómo quién? Entonces, empezamos con esto. Ya, hanche, Joaquín Daniel Yanker, hanche, ni con anga que con otro Joaquín Daniel Yanker, sunch. Que hay que todo es el pi. ¿Entendido? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo puedo hacer en este caso? Está dando la idea de decir pipi. ¿En quién? Por ejemplo, puedo decir pipi, kachkan. ¿Qué estoy diciendo? Cuando en una lista, por ejemplo, en una cola o una fila, hago una cola para yo recibir algo. Y están entregando y le digo, Pipi, calla. Pipi, calla. Y yo puedo decir, por ejemplo, Pipi y Achachir, profesora, ¿en quién está? Imagínate que estás en el colegio y te hace pregunta, Pipi y Achachir, calla. Ahora, entonces ya tenemos esa idea. A ver, vamos a poner esto costadito para diferenciar de los demás, ¿ya? Ya tengo esto. Pipi, que vendría a ser en quién. Pipi y achacher calla. Entonces yo puedo responder y decir, por ejemplo, de la siguiente manera, ¿ya? Y menos no que mari. ¿Cómo puedo responder? De la siguiente manera. Por ejemplo, esa podría ser una manera de responder, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, mira, Juanpi, calla. Esa es mi respuesta que voy a utilizar. Siempre teniendo en cuenta el pi, pipi, calla. ¿Ya? Nos indica el lugar en donde está, ¿ya? Chete, yeshine, kuawaji, panay. ¿En dónde está? Eso es lo que nos está pidiendo, pues, pipi, calla. Ya serán que chete, manacho, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Ya tengo esta idea, pipi, calla. Y matamos que mejor, ¿ya? Yo puedo decir, Doris, y pongo Doris pi, calla. Solo funcionaría más en quién está, ¿ya? Entonces, solo para decirnos esa idea, pipi, calla. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, puedo plantear otra pregunta y decir, pipi, ¿ya? Juan, ¿ya? Juan, Juana, eh, calla. Otra vez, siempre en la mayoría de los casos, nuestro elemento, nuestro recurso va a funcionar con el en quién está, en quién está, en quién está. Solo va a funcionar así, ¿ya? No va a funcionar de otra manera, estimados amigos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Un manchashanguichi chumanacho, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, ¿ya? Jamie Gamma, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del pípicas, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Tapuy con el cancho, manacho. Pila hasta con el manacho, manacho. De medicamentos. Tienen que preguntar, ¿no? Tapu mo se llama, tapu mo shere. Ya. Excelente, estimados amigos. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Ya, Dintuta Rocío. Mira, esa es la primera parte. ¿Ya? Pipi, calla. ¿Ya?
Ahora, la otra parte que vamos a trabajar es lo siguiente, ¿ya? Y matakama que Kate, how are you, Kate? Dos preguntas. Estas sí son preguntas más amplias, ¿ya? ¿Y cómo es este tema de las preguntas más amplias? Por ejemplo, la primera es piraiku. Muchas veces hablamos y decimos, piraiku, ¿por quién? Cuando tú haces alguna acción y dices, por ejemplo, mi pregunta sería, piraiku wa hanki. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Ya? ¿Qué te digo en este caso? ¿Ya? Por, Dices, ¿por quién lloras? ¿Por quién lloras? Esa sería la pregunta. Piraiku Wahanki. ¿Por quién lloras? Podemos utilizar, ¿eh? Entonces, ojo, mira, el raiku siempre va a estar en mi respuesta. Por ejemplo, aquí diría, Piraiku Wahanki. Y yo te puedo decir, por ejemplo, pongo mamai y le aumento raiku. Mamai raiku Wahane. ¿Qué estoy diciendo en el castellano? Estoy diciendo lloro, ¿ya? Por mi mamá. How are you, Kate? ¿Te das cuenta? Entonces, tú puedes utilizar esta pregunta, pero siempre añadiéndole un verbo, ¿ya? Piraiku, ¿por quién realizas una acción? ¿Entendido? Entonces, Hawasaki imagina, ni siquiera. Piraiku wakanki, piraiku mijunki, piraiku esto, piraiku aquello. O sea, podemos utilizar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, es una de las ideas que podemos tener en cuenta. Piraiku. Y aquí cito, mi respuesta siempre va a ser con el raiku. Piraiku. ¿Se lo han hecho? ¿No es cierto? Entonces, podemos utilizar así, estimados amigos, cuando nosotros queremos un poco más hablar el quechua. ¿Ya? Che, mi che. ¿Ya? Che, mi che. ¿Qué más podemos decir, estimados amigos? ¿Ya? Jawarich, hasta un jawarich llega y macha tantarinches. ¿Ya? Y mata tantarinches mari. Tenemos, por ejemplo, la pregunta siempre va a ser esta. Que ahora, Pireico, ¿no es cierto? Yo puedo preguntarme, en este caso, solo estamos preguntando en la primera persona y decimos, Pireico, tu sunki. Mira, fíjate, Pireico, tu sunki. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por quién bailas? ¿Quién es la persona por quien realizas una acción? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, Pireico, tu sunki. Y aquí tú puedes decir de la siguiente manera. Puedes decir, por ejemplo, tai, raiku, tu, sune. Pero si te has dado cuenta, en este caso, estimados amigos, la mayoría de las interrogantes que estamos utilizando, el pi siempre te va a pedir como respuesta personas, personas más que todo, profesiones, siempre eso. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Ari, chacho. Ya, cosa, excelente. Ari, ¿Ya? Entonces, mire, estimados amigos, tenemos ya esa idea. Piraico. Y siempre mi respuesta va a ser con el raico. Piraico, ¿ya? Tai, raico. Podría ser. ¿No es cierto? Entonces, mira, estamos utilizando la pregunta piraico, ¿ya? Solo en la primera persona. ¿Entendido? ¿Ya? Esto mismo podemos hablar, por ejemplo, en el pasado, presente, futuro. A ver, aquí sí te vamos a poner todo esto que estamos hablando es en el tiempo presente. Nada más, solo en el tiempo presente. Entonces yo te puedo preguntar, ya, Juancha, Piraico, por ejemplo, Pipi, ya es Kachkan. Y me dice Juan, Pi, Kachkan, podría decirme. ¿Eh? Entonces, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, puedo preguntar, decir, Piraico Wahanki, Mama Iraico Wahane. Piraico Tosunki también está aquí, ¿ya? ¿Ya? Y ya tenemos aquí el pi, ya el piraico. Ya está, ya tenemos.
Ahora, ¿qué más puedo utilizar aquí, estimados amigos? El otro, pijina. Pijina tiene una traducción sencilla como quién, cuando tú quieres hacer una comparación de una persona. Por ejemplo, pijina, y me dejamos que pijina. Yo te digo, pijina kanki. O sea, esa sería mi pregunta, ¿eh? Pijina kanki. Pijina kanki. Esta pregunta sería en el castellano, ¿como quién eres? ¿Como quién eres? Y entonces, aquí puedo utilizar otra vez, estimados amigos. Siempre he utilizado el Gina. Y aquí este Gina también va a ser mi respuesta. Voy a tener que utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí pongo, por ejemplo, imagínate que yo soy como tal vez mm, un artista o un representante. Entonces podrías poner, por ejemplo, soy como Alex. Alex, y le pongo, ¿ya? ¿Qué cosa? Alex Gina. Gina Gane. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? Soy como Alex. Ya está. Esa sería mi respuesta. Entonces, estimados amigos, mira, aquí tenemos el Gina. Gina, ya, Alex Gina Gane. Este como es el que le da sentido, pues en este caso, a nuestra expresión. Gina Kanji, Alex Gina Gane. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, no puede ser solo para preguntarte como quién eres. Por ejemplo, puedo cambiar el verbo, ¿ya? Y decir aquí, por ejemplo, pijina ta kinki. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Ya le estoy diciendo, ¿como quién bailas? ¿O como quién cantas? ¿Como quién cantas? ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería, por ejemplo, si tú cantas como un artista de tu pueblo, ¿cómo dirías? ¿Ya? Y me notas ni Marinogari. ¿Cómo podría decir? A ver, ni me notas ni. Ruskaya Gina Takini. Ya eres una de Ruskaya. Ruskaya, y pongo Ruskaya Hina, ta, Hina. Ya está. Y voy poniendo de esa manera. ¿Entendido? ¿Ya? Mira. Tenemos estas ideas, ¿ya? Muy interesantes que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Excelente, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para mí todo claro, profesor. ¿Alguna pregunta para los demás? A ver, pregunten, Está pregunten. bien, profesor. Ya. ¿Alguien Se entiende, maestro. más? Ya. Cosa. Ya. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, ahora podemos pasar a un tiempo pasado, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo podemos pasar a un tiempo pasado? Y mientras nos cotinchismo, hay tiempo pasado, por pachama, y mientras un cotinchismo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, un momentito, ¿ya? A ver, eh, para el tiempo pasado, hay algo sencillo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Cuál es esa cosa sencilla que vamos a hacer? Ya tengo aquí el tiempo presente, todos. Entonces, para el tiempo, ¿cómo puedo agarrar? Pijina, por ejemplo, es la primera pregunta que tenemos aquí. How is education? ¿Ya? Y ya está. Entonces, con el pipi, ¿en quién? Lo mismo puedo trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Con esto mismo puedo trabajar, estimados amigos. How are you? Pipi. Luego también copio todo lo demás, puedo copiar, pero vamos a ir paso a paso. Entonces mi pregunta era, Pipi, ¿en quién? Pipi y achacha, kachka, y en el tiempo pasado. Esto vamos a cambiar, ¿ya? Pasado. En el ripu, pacha, ¿ya? Ripu, pacha, pillanca, rusunchik. Entonces, ¿cómo hago esto? Sencillo, pues, ¿ya? Para el pasado, simplemente, ¿qué voy a hacer? Aumento el irja. Pipi, kachkar, ¿ya? Kachkarja. Y ya está.
¿ya? Kaskarhan. Juanpi Kaskarhan. Y otra vez Kaskarhan. Ese es lo único que voy a cambiar para el tiempo pasado. Tip Kaskarhan, Juanpi Kaskarhan, Rolip Kaskarhan. Podemos utilizar así, ¿ya? Otro, por ejemplo, ya tienes el pasado. Para el pasado solo es este único recurso que nosotros vamos a utilizar. No hay otro recurso más que podamos utilizar. Solo es este el que le da la variación a esto. ¿Entendido? Ahora, ya tienes esta idea. Lo mismo pasa con el tiempo, con el piraico que vendría a ser en el tiempo presente. Por ejemplo, igualito aquí. La pregunta es piraico. Mira, vamos a poner más abajo. Ay, Dios. ¿Ya? Por ejemplo, ponemos más abajito esto y digo lo siguiente. ¿Ya? Piraico, ¿por quién? Piraico Wahanki, ¿por quién lloras? Esa es la pregunta, ¿eh? Piraico Tosunki, ¿por quién bailas? Chegam tapukui. Chega no jotareros paja y matatas neymari. Mira, si yo quiero que esta expresión sea en el tiempo pasado, convertir el tiempo pasado, fácil. Piraiku Wahanki. Antes del inki, Wahanki, le aumento el irfa. Aquí está, mira. Piraiku Wahanki. Pukaya los chorar barzar. Ello al jawari. Y esto mismo hago para todos. Mama iraiku, Wahar. Ahí está. Waharjane. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la simplicidad que vas a tener que utilizar en el caso quechua. Mama iraiku wakarjani, lloro por mi mamá. Piraiku tusunki, ahora en el pasado. Piraiku tusur hanki. ¿Qué hay ahora? Piraiku tusur hanki, yo te digo, ¿eh? Entonces, ¿cómo me puedes responder? Mira, cuando ya te he dado la idea, Piraiku tusur hanki, y me dicen, taite iraiku tusuni, ahora le aumento y digo, tusur hani. Taite iraiku tusur hani. Ahora ya. Chaynata ya barbarén. O sea, esa es la única diferencia que nosotros podemos encontrar con una expresión en el tiempo presente que hemos dicho, por ejemplo, Piraiku Angi. ¿Por qué lloras? Mamá Iraiku Angi Kutuzone. Y esa misma expresión abajo hemos convertido en un tiempo pasado. Y dice, por ejemplo, Piraiku. ¿Por quién bailaste? ¿Ya? Chemita Pugigama. Y me dicen, Taite Iraiku Tuzurjane. Mama Iraiku Wajarjane. Lloré. ¿Ya? Jabrigueta. Lloré por mi mamá. Piraiku Wajarjanki. ¿Por quién lloraste? O sea, esa es la única diferencia, estimados amigos, cuando queremos hacer la pregunta piraiku. ¿Entendido? ¿Alguien que manacho? ¿Alguien en cualquier país? Allí, O para un- allí. Ya, muy bien. Ahora, ya tenemos aquí, mira, hemos avanzado el presente, el pasado y esta partecita más. Pijina. Esto debemos entender. Pijina, ¿ya? Aquí está. Cuando tú realizas una acción como alguien, como alguna persona que tú conoces, que tú admiras, y podría decir, por ejemplo, Pijina, ¿como quién? Y me da tus favorinima. Hanki. Que dice ya está, y ya pasó, que dice Javari. Pijina Hanki, aquí está, mira. Y me está diciendo, ¿como quién eras? ¿Ya? ¿Como quién eras? ¿O como quién fuiste? ¿No es cierto? ¿O como quién fuiste? Vamos a poner ya. ¿Cómo quién fuiste? Fuiste, eras, ¿ya? ¿Y cómo sería mi respuesta? Alex Hina y pongo Kar Hane. Ya está. Fui como Alex, ¿no es cierto? Estoy hablando de la situación que era yo. Fui como Alex, ¿ya? O simplemente, si te confundes con el verbo ir, puedes decir era como Alex. ¿Como quién eras? Vamos a poner en este caso ya. Y me dice, era como Alex. Yachanguecho, era como Alex Wawachaypanachay. ¿Qué pita jabari? Pijina takinki. Miren esta pregunta, Pijina takinki, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a aumentar el pasado. Pidhina takir hanki. How are you? Pidhina takir hanki. Este recurso es el más usual para el tiempo pasado. ¿Como quién estoy diciendo en este caso? ¿Cantaste? How are you? Pidhina takir hanki. ¿Como quién cantaste? Y me dicen, Ruskaya hina taki, y le aumento, taki rejane. Ya está. Kei chayaya yapa kun kai ripo pachamanta rimananchi. ¿Entendido? Para hablar del tiempo pasado, solo aumentamos eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ir para mira. Ya tenemos el tiempo, pues ya que estamos trabajando. ¿Ya? Gracias a los amigos que están viendo por las redes sociales. Denle me gusta a nuestra transmisión para que podamos seguir enseñando y aprendiendo más quechua. Ahora, ¿qué más podemos encontrar, estimados amigos? ¿Qué más encontramos aquí? Ya tenemos esto. Mira, en el presente, en el pasado, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vendría a ser? El tiempo futuro. Vamos a irnos al futuro un poco, ¿ya? En el futuro, estimados amigos, va a pasar algo parecido. Por ejemplo, en el caso, Pipi, por ejemplo, ¿ya? Pipi, ¿en quién? ¿Eh? Decimos, ¿eh? Pipi, Kachkan. Decías, ¿eh? Kachkan, ¿en quién está? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿En quién está? Ahora, yo tengo que preguntarme en el tiempo futuro. ¿En quién estará? Fíjate esto. Cuando me preguntan, dice, ¿en quién estará? Estoy hablando de un tiempo futuro. Entonces voy a poner Pipi Kachkan. Ah. Entonces, ¿de dónde yo vengo todas estas terminaciones? Estimados amigos, todo lo que estamos viendo es el tiempo. Son las designaciones verbales que hemos avanzado, que están en nuestros libros. Entonces, todo eso nomás estamos avanzando. Pepe Cachcanja, ¿en quién estará? Y yo le puedo decir, por ejemplo, Juanpi, ¿ya? Cachcanja, ¿ya? Ah, pero por ejemplo, Pipi Cachcanqui, vamos a hablar de la primera persona todavía. Pipi Cachcanqui, ¿en quién estás? ¿Estarás? ¿Ya? Por ejemplo, ¿en quién estarás? Juanpi Cachca, Saj. Ya está. Esta sería mi respuesta. Estaré en Juan. Pero recuerde esto. ¿De qué estamos hablando? Imagina que usted, ¿ya? Reparte boletos en la puerta del estadio. Ya está. En la puerta del estadio. Ya te he dado un contexto. Solo en esa situación, si tú repartes boletos en la puerta del estadio, yo te digo, pues, a ver, tú vas a estar en algo. O sea, repartiendo el boleto vas a estar en una posición y por eso estamos avanzando esto. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, o cuando haces cola en el banco, pues siempre te dicen, por ejemplo, el que reparte boletos o el que reparte cupos, o simplemente cuando estás en una chocolatada, te dicen, oye, ¿en quién estás? ¿En quién ya estás? Por ejemplo, cuando quieren reemplazarte. ¿Y cómo tú respondes? Ah, estoy en tal número, estoy en Juan, estoy en Víctor, estoy en el número 38. O sea, para eso sirve esta pregunta, Pipi. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos la idea. Pipi Cascasa, Juan Pi Cascasa. Ahora, solo es la primera. Ahora, el segundo, por ejemplo, es el Piraiku, que estamos avanzando aquí también, ¿ya? Fíjate, el segundo grupo que tenemos que trabajar aquí es el Piraiku. Imagínate que Piraiku ari no harire mariru y mari. ¿Cómo puedo hablar con el Piraiku? ¿Ya? Imagínate anima. Piraiku, ¿por quién? Si yo voy a hablar en el tiempo futuro, diría pues, pi, Piraiku, por ejemplo, taki, saj. O Piraiku takinki. ¿Ya? Piraiku takinki. Estoy preguntándote, ¿por quién canta harás? Esa es la pregunta. Piraiku takinki. ¿Por quién cantarás? Entonces, en este caso, estimados amigos, mira, fíjate,
Piraiko takinki. ¿Por quién cantarás? Imagínate que Pirini Manohari. Ahí necesitaré Mari. Yo te estoy preguntando Piraiko takinki. O simplemente puedes Piraiko Pajarín takinki para darle contexto que estoy preguntándole en un tiempo futuro. Y entonces yo podría responder a esta pregunta y decir, por ejemplo, ¿ya? Mamai, mi mamá. Raiku ta quizá. Estoy diciendo lo siguiente. Cantaré por mi mamá. O sea, ese sería el verdadero o la verdadera traducción. Peraiku pajarin takinki. O simplemente algunos dicen pajarin peraiku takinki. Podemos poner aquí. Pajarin peraiku takinki. Este es el adverbio que nos da la idea de un tiempo futuro. Imagínate no ganimare. Mama ireiku takisa. ¿Entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Ya? Jamie Gama o Chegun para Chegun. How to get wish. ¿Ya? Entonces, estamos avanzando en tres tiempos. ¿Ya? Recuerden, el primero que hemos trabajado ha sido en el tiempo presente. Luego hemos pasado, nos hemos saltado al pasado. Y aquí hemos trabajado el futuro, ¿ya? Ya está. Después de trabajar el futuro, estimados amigos, ¿qué estamos trabajando ahora? ¿Ya? Estamos trabajando, o vamos a trabajar el pipi, el piraico, y también el último, pijina, ¿como quién? ¿Ya? ¿Puedo hablar en el futuro? Claro. Imagina que tú piensas y sueñas ser como alguien, ¿eh? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿ya? Ham, ¿ya? Tapsei. Ham, Pijina. Pijina, ahorita ya. Pijina. Kaita Monanki. ¿Qué hacer? Vamos a plantear el Pijina más luego. Aquí todavía. ¿Ya? Te puedo decir Ham, Pijina. ¿Ya? Mira, Ham Pajarín. Vamos a poner Ham Pajarín. Pijina Takinki. Estoy preguntando. Tú mañana como quién cantarás y tú dirías, Ñuja, ya por ejemplo, la música que escuchamos. William Luna, ¿ya? ¿Qué dice? William Luna y pongo William Luna, Gina, Ta, quizá. Ya está. En este caso vamos a utilizar el Gina un poco separado para entender un poquito más, ¿ya? Entonces, fíjate, Ñuja Pajarín, William Luna, Gina, Ta, quizá como William Luna cantaré. ¿Ya? Porque estoy utilizando o tratando de separar por el caso mismo de que se traduce como ¿cómo? ¿Sí? Pero podemos combinar, no hay problema de eso, ¿ya? Entonces, han pagar en pijina tangi, yo William Luna hina, taquesa. Por ejemplo, aquí te preguntan y te dicen lo siguiente, ham pijina gay de monanqui, ¿cómo quién quiere ser? ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo decir en este caso? La segunda pregunta que vamos a plantear aquí es, ham pijina gay de monanqui, simple, pones ñuja, pones la persona que tú quieres. Y pongo hina, kaita, monane. Ya está. O sea, así podemos utilizar. ¿Entendido? Entonces, China Chan, Wahibanai, que tampoco kan, pijina como quién. Piraiku, ¿por quién? ¿No es cierto? Entonces, nosotros podemos armar nuestro diálogo. Aquí, William Luna es un elemento que puedes cambiar y puedes poner con el artista que tú quieras. Yo quiero ser como el picaflor de los Andes, no sé quién será, pero puedes poner. ¿Ya? Entonces, ¿entendido, amigos? Llaman chisme. Ya, ahora sí, vamos a nuestra conversación. Voy a copiar uno por uno una conversación de cada uno. Por ejemplo, en el tiempo presente, vamos a copiar esto, ¿ya? Luego, en el tiempo presente también, vamos a copiar esto, ¿ya? Luego, también vamos a copiar esto, ¿ya? Eh, ya está. En el pasado, ¿ya? Vamos a copiar esto.
En el pasado también vamos a copiar esto. Mira, vamos a practicar diálogo. También vamos a copiar esto. Y ya está. Luego en el futuro vamos a copiar esto. ¿Ya? Eh, También vamos a copiar esto para nuestro diálogo. Y por último copiamos esto. Ya está. Y aquí ya lo guiamos. Entonces, ahora sí es hora de conversar, de dialogar, de charlar, de hablar, dirían algunos. Y aquí está. Y ponemos aquí. Tarán, ahí está, mira. O llegó una, llegó una. Ya les voy a dar algunas preguntas y ustedes van a tener que responder. De acuerdo a lo que vamos a preguntar, ¿ya? Es práctica nomás, ¿ya? ¿Cuál es nuestro objetivo? Sencillo. Que nosotros aprendamos un poquito más a conversar, nada más. Aprendamos a utilizar cada uno de estos recursos. Aquí estamos, que Sánchez, ya está. Normal, ya. Y ponemos aquí. Y ay, 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 ay. Y ponemos, a ver, con un tamaño. Y ya está. Ahora dialoguemos, dice. Excelente. Entonces, mira, fíjate. ¿Alguien quiere dialogar? Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, van a responderme todo lo que está resaltado con amarillo. Nada más. ¿Ya? Todo lo resaltado con amarillo. Todo lo demás yo les voy a preguntar. ¿Entendido? Ya, por favor, atentos, por favor, a lo que hemos trabajado y todo lo que está resaltado en amarillo, ustedes me dicen, amarillo o verde. Ya está, todo lo que está resaltado con celeste o turquesa. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? Y manden chisme. Si no, lo voy a cambiar de color, ¿ya? Todo lo que está con amarillo nomás van a contestar. Ya está, excelente, mira. ¿Ya? Los que están completamente con amarillo. ¿Ya? Bueno, vamos, empezamos entonces. Ya, vamos a ir poco a poco. Bien, Rimaita Mona, Rimaricamo y Chisepi, Ama, Upayamo y Chischo. Tenemos 15 minutos para practicar, ¿ah? Vamos, Betty, Alintuta, Betty, Menelin Capuchanki, Betty. Allintuta yachachi. Alintuta, Betty. Minatas. Alintuta. Betty, Yachach Pipi Kachkan. Ah, Yachach, Roli pi kashan. cosa, cosa. Ham, Piray, Kutusunki. Ah, tatairay kutusuni. Cosa, cosa. Pijina Takinki. Ruskaya hina takini. Cosa, cosa. A ver, Betty. Yachach Pipi Kachkaran. Chapita kasharan. Yachach Pipi Kachkaran. Ya, Roli pi kashan kan. Cosa, 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 cosa. Y mataban. A ver, Taporiseki. Ham, Piray, Kuajarjanki. Ah, ¿cómo he dicho? Campiray kuwata. Ham, Piray, Kuajarjanki. Allá. Mamarayku wakarkani. Cosa, cosa. Hanri, Pijinda Karjanki. Mamayhina karkani. Cosa, cosa. Eh, a ver, vamos. Eh, Pipi, Kachkanki. A ver, Juanapi kasha, Juana, ¿qué? kashan. Juanpi Vamos a kashan. eliminar esta pregunta, ¿eh? Esto vamos a eliminar. No puedo confundir. Ya, muy bien. Pajarín, ¿ya? Piray, Kutakinki. Pajarín, Piray, Tata, Kutakinki. ya, tatarayku takisaj. Cosa, cosa. Kan, pajarín, Pijina Takinki. Pajarín, Pijina Ñoka, Takinki. ñoka William Luna hina takisaj.
cosa, excelente, Ay, ya muy chay. bien. Aquí vamos a eliminar algunos que ya no vamos a utilizar, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora sí, participen lo más que puedan. Esa es la idea, ¿eh? Que participen ustedes. No hagan ya dinero de media gente. Hagan una tarde, man, aquí, chiqui. Man, primero, mona. Yo, Javier, dice, de TikTok quieren participar. Sería bueno, ¿eh? Vamos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Vamos, Marica Michis. Mana chukan pikpas. Y manam, ham kunatari. Ahí está muy bien. Alintuta, y mansoticheiki. Y mansotichi. Rosa Luz. Rosa Luz, alintuta cachón. Allintuta, allintuta Cosa, yachachi. alintuta. Todo lo que está con amarillo tú vas a contestar, ¿ya? Rosa Luz, Ya. ya chachis pipi cachan. Ya chachis Rolipi pipi cachan. kashkan. Rolipi kashkan. Cosa. Ham, pirei kutusun. Mamayrayku tusuni. Ya, cosa. Hari, pirei kutusunki. Cosa. Mamayrayku Pijina tusuni. takinki. Pijina takinki. No. Pijina takinki. Aquí está la pregunta. Pijina takinki. Shakirajina takini. Cosa. Y achachich, pipi kachkaran. ¿Cómo sería tu respuesta? M- Mariapi kashkarkan. Cosa. A ver, Han, piraiku, wajarganki. Mamayrayku wakarkani. Ah, cosa. Pijina, ¿ya? Pijina karjanki. Tatayhina karkani. 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 Ya, cosa. Taprixek pajarin, ¿ya? Pajarin, piraiku, takinki. Pajarin, piraiku, takinki. Tatayrayku takisaj. Ya, cosa. Ham, piraiku, pajarin, pijina, takinki. Noqa William Luna hina takisaj. Excelente, muy bien. Así tiene que ser tu respuesta. Vamos, ¿quién sigue? Tapucamuchis, a ver, Marcamuchis. Cancho, Manacho, Marcial, Alintuta Marcial, y miren Kakushenki. Allintuta yachaki. Marcial. Allinmi Chepchen kashka. Marcial, Chepunshanki. Alintuta Marcial. Marcial, Tapruxeki. Yachache, Pipi Kasha. A ver. Sí, ahí está en la pantalla todo para que leas. Todo lo que está con amarillo, vas a leer. Atinguicho, Manacho. Remarca muy. Ah, perdón, mi micro estaba cerrado. Juan Picashan. Cosa. Piray Kutosonki. Mamairay Kutusuni. Alimpunicher. Pijina Takinki. Han Pijina Takinki. ¿Ya? Manacho Tinkepas. No, Alex Lorajina Takini. Ya, cosa. Ya chachich Pijina Cascaran. Pipi Casharan. Ya chachich Pipi Casharan. Ah, Carlos Pi Kashkarkan. Muy bien. Han. Jaina Punchau. Piray Kuajarkanki. Ñuqaqa mamayrayku Wakarkani. Ya, cosa. Jaina Wata Pijina Karjanki. Mm, Taytayrayku Karkani. No, Pijina Karjanki. Taytayhina Karkani. Cosa.
cosa. Seguimos, a ver, seguimos con las preguntas. Pajarín, pirrayku takinki. Pajarín, pirrayku takinki. Wayqirayku takisaq. Ya. Y la última pregunta que dice, pajarín pijina takinki. Ñuqa alecloragina takisaq. Excelente, excelente, excelente. Entonces, si te das cuenta, estimado, ¿ya? Estamos practicando un poco más diálogo, ¿ya? Che, mi che, ¿ya? Ari echachi. Che, mi che. ¿Alguien más que quiere practicar? ¿Alguien más que quiere practicar? Vamos, vamos. Primero que me dices. Manama atinkuchu. Mana atinkuchu. Chente pilla chivashanku. Aquí me dicen manan atinkichichu. ¿Ya? Yachachiq Rolly, Allintuta, hay masutiki. Edwin. Edwin. Rimaricamita chmunanki. Ah, Cosa, cosa. Y ya chachik roli pipin kachkan. Rolly Picashkan. Cosa, cosa. Han kunan pirayku tusunki. Noqa Tatairaiku Tusuni. Tairayku, ya. Han Taytay. pijina takinki. Han pijina takinki. Noqan Corali Hinatakini. Coralejina takinki, cosa, cosa, cosa. A ver, ya chachik pipi kaskarhan, kasharan. Juanpi Kasharan. Juanpi Kashkarkan. Cosa, 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 cosa. Han pirayku waqaranki. Noqa Mamairaiku Wakarkani. Ya, cosa, 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 excelente. Decimos, a ver, ham pijina karhanki. Noqa Pijina Waikik karhanki. Hinakarkani. Ay, ya, cosa, cosa. Tapurikusayki pajarin pirayku takinki. Noqairaiku Takisaq. Pajarin, Taqay. ajá, rayku. Ah, Ya, ay. ham pajarin pijina takinki. William Luna Hina Takisaq. Cosa, cosa. Y si tú también me dices, ham pajarin pijina tusunki, nishteri menos kutichimangima. Imaynataq Tusuman Noqa a ver, A imagínate, ver, dice ham pajarin Maroy, pijina tusunki. Maroy Hina Tususaq. Ya, excelente. Esa podría ser tu respuesta. Muy bien. ¿Alguien más del grupo creo que levantó la mano? Gisela, Lintuta Cacho, Mimena Shenki. Ayintuta Lintuta yachayku Gisela. kanri No, Salina Gachani. Ya. kusa Gisela, Rimari Sonchis. Ya, Rimari Sonchis. Ya, chachas pipi, Kashan. sarapi kashkan Ya, Sarapi, Kasha, cosa, cosa. A ver, Han, ya, Piraigo Tosunki. nuka may mamayrayku tusuni Alin Michega. Han, Ripihinda Tatakingiri. nuka ruskayajina takini Cosa, cosa. Ya chachik pipi kasharán. a ver un nombre Alexpi kashkarkan Cosa, cosa. Han piray kuakarhanki. nuka mamayrayku wakarkani Ah, ya, cosa, cosa. Se apatin pone cash. Pijina karhanki. nuka marijina karkani
¿Qué otra cosa? Pajarín pirayku takinki. Mamayrayku takisaq. Han pajarín pijina tusunki. Nuqa chakirahina takisaq. Tusunki, te estoy diciendo tusunki. Ay, Pijina tus, tusunki. tususaq, ¿no? Nuqa Ujú. chakirahina tususaq. Excelente. Ya les voy a cambiar ahora sí de verbos a los que quieren participar y ya pues atentos, ¿ya? Pero me recomiendo una granja. ¿Alguien más? ¿Alguien del grupo? Ahorita, remeremuich, ¿ya? ¿Quién? ¿Quién es? Ya. Vamos a Arturo. Yo pensé que Arturo iba a hablar. O llega uno para decir, bueno, mira, fíjense. Este es el diálogo que estamos implementando. ¿Te has dado cuenta? Mira, lo que hemos hecho arriba solo es un poco de eh, conceptos básicos, ¿eh? Ay, audio yachachik. Pero ahora aquí abajo está un poco más amplio, donde están algunos diálogos que debemos conocer. Practiquen, ¿ya? Practiquen, por favor. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, por favor, practiquen. Con todo esto tenemos bastantes cosas para practicar y hasta ahora hemos avanzado todo este grupo. Mira, ¿qué hemos avanzado? Por ejemplo, aquí hemos aumentado pipi, ¿ya? Que vendría a ser, en este caso, nuestro pronombre, nuestra pregunta interrogativa, ¿en quién? ¿Ya? Pipi. Ahora, tenemos abajo el piraiku, ¿ya? Piraiku, ¿por quién? Y por último, pi, hacer comparaciones. Este es el grupo de sus pronombres interrogativos combinado ya con algunos sufijos importantes que nosotros vamos a utilizar en el transcurso de nuestros diálogos. Ya tenemos. Entonces, estimados amigos, que ya como que hay pita, piwan, pipa, piman, pimanta, pipi, piraiku, pijina. Si te digo pita, es aquí. Piwan, ¿con quién? Pipag, ¿para quién? Piman, ¿a quién o hacia quién? Piku, ¿ya? ¿Por quién? Y pijina, ¿como quién? Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Ya, estimados? Entonces, pues, por esta noche nos quedamos aquí. Tengo clases a las 9 de la noche. Me voy a dar un descansito. Así que, por favor, estimados amigos, nos vemos el día de mañana y practiquen todo este diálogo con pi. ¿Ya? Ahorita vamos a subirlo a nuestra carpeta, ¿ya? Para que ustedes tengan ya pues acceso a nuestro material. ¿Ya? Alguien llama Nacho. Ya, por favor, estimados amigos, es hora de practicar. ¿Ya? Es hora de practicar. Practiquen una nueva transmisión. Así que nos vemos a esa hora, estimados amigos, que están por las redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube. Chay Pachatea Tupalo Sueños. Nos vemos a esa hora. Así que ya pues, nos vamos a Tupananchikama, Tupananchikama. Tupananchiskama yachachik. Tupananchikama.